Hey, ¿qué onda, chavos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Continuamos con la serie de videos para UABC y hoy vamos a estar viendo el tema de resolver triángulos oblicuángulos mediante ley de senos y ley de cosenos. Antes de comenzar con esta explicación, me gustaría invitarlos a que, si les gusta el contenido del canal, pues no duden en picarle en el botón de suscribirse, y si ya lo han hecho, píquenle en el botón de la campanita para recibir las notificaciones de cuando se suba nuevo video. Y asimismo me ayudarían mucho compartiendo con familiares, amigos, conocidos, para que así el canal pueda seguir creciendo y pues pueda seguir haciendo videos, ¿no? Vamos a comenzar con la explicación. En el tema pasado, en el video pasado, se habló sobre el teorema de Pitágoras y se habló sobre las proporciones trigonométricas que existen. Pero si se dan cuenta, todo eso, tanto el teorema de Pitágoras como las proporciones trigonométricas, aplicaban para triángulos rectángulos. En ese video ya dije que era un triángulo rectángulo, que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Ahora, como dice el título, ahora vamos a resolver triángulos oblicuángulos. ¿Y qué son los triángulos oblicuángulos? Básicamente son lo contrario o lo opuesto de los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto. Los triángulos oblicuángulos son los triángulos que no tienen ángulo recto, es decir, que tienen tres ángulos diferentes, ¿ok? O sea, son diferentes, pero no tienen ángulo recto. Es decir, los triángulos oblicuángulos son triángulos no rectángulos, ¿sí? Entonces, los triángulos rectángulos siempre tienen un ángulo recto de 90 grados, por lo tanto, los triángulos oblicuángulos van a tener tres ángulos diferentes, pero ninguno de ellos va a ser recto, ninguno de ellos va a ser de 90 grados. Por lo tanto, podríamos decir que es un poquito más complicado, tedioso encontrar pues los datos, ¿no? Ya sea que nos pidan algún lado del triángulo o los ángulos. No es tan complicado, pero sí hay un poco más de teoría detrás de este tema, ¿no? De la ley de senos y la ley de coseno. De hecho, el teorema de Pitágoras es un caso especial de la ley de cosenos, ¿sí? Ya que recordemos que el teorema de Pitágoras es c al cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Y acá, si se dan cuenta, esta es la formulita de la ley de cosenos de la que vamos a hablar más adelante. Pero si se dan cuenta, la ley de cosenos también es c cuadrado igual a a cuadrado más b cuadrado menos 2 por a por b coseno de c. Pero si nuestro ángulo C vale 90 grados, ¿sí? Porque en el triángulo rectángulo hay un ángulo de 90 grados, el coseno de 90 es 0, entonces 0 por 2 por a por b se eliminaría todo esto y solamente nos quedaría c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces, como dato curioso, el teorema de Pitágoras es un caso especial, un caso en particular de la ley de cosenos, ¿sí? Es decir, su fórmula parte a partir de la ley de cosenos, de esta formulita de aquí. Pero bueno, eso es como un extra. Y bueno, este tema ya he hablado sobre la ley de senos y la ley de cosenos en el canal. Les voy a dejar acá arribita los enlaces a ambos videos, ley de cosenos y ley de senos, por si quieren checar más respecto al tema. Aquí voy a tratar de resumirlo lo más que pueda, porque les voy a dar como el panorama general del tema, ¿sí? Lo que se tiene que saber en general sobre el tema, pero no nos vamos a meter a detalle, ¿verdad? En ciertos casos, porque estos temas son sencillos. El problema es de que en la teoría hay varios casos diferentes y hay varios casos ambiguos, ¿ok? Hay casos ambiguos donde se pone un poco más, no quiero decir confusa la cosa, pero se puede, como le dice el nombre, se pone ambiguo, es decir, se genera como una incertidumbre de que no sabes con exactitud cuál va a ser la forma del triángulo, ¿sí? Ahorita vamos a hablar más a detalle de ello. Es por eso que es un poco complicado explicar este tema, pero vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y claro y fácil que se pueda, ¿ok? Y también lo más esencial que van a ocupar para el examen de UABC. De una vez les digo que en el examen de UABC yo recuerdo un ejercicio de esto, sobre todo de ley de senos, pero pues prácticamente ya te dan el triángulo, ¿sí? Ya te dan el triángulo y pues a partir de los datos que te dan del triángulo ya tienes que calcular ya sea un lado o algún ángulo, ¿ok? Del triángulo. Bueno, vamos a comenzar con la explicación para no alargar más el video. Y vamos con la ley de senos primero, ¿ok? Primero vamos a hablar de la ley de senos y luego la ley de cosenos.
Entonces, la ley de senos. La ley de senos, como dice el nombre, es una ley que hace uso de la función trigonométrica seno. Y la ley de seno nos ayuda a poder resolver triángulos oblicuángulos, es decir, encontrar lados del triángulo o encontrar ángulos del triángulo a partir de la ley de senos, y pues se llama ley de senos porque utiliza el seno, ¿verdad? La función trigonométrica seno. Y la fórmula para la ley de senos es la siguiente: A entre seno de A es igual a B entre seno de B, que es igual a C entre seno de C. Ahora, hay varias cosas que se tienen que aclarar aquí. Las letras minúsculas A, B y C representan los lados del triángulo, ¿ok? Los lados del triángulo se representan comúnmente con A, B, C y con letras minúsculas, siempre con letras minúsculas. Y los ángulos se representan regularmente con A, B, C y siempre con letras mayúsculas. Por lo tanto, A es un lado del triángulo, B es otro lado del triángulo, C es otro lado del triángulo, pero las de arriba, ¿sí? Las que están minúsculas. Y A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula son los tres ángulos del triángulo, ¿ok? Del triángulo oblicuángulo. Recordemos que aquí todo es triángulo oblicuángulo, ¿sí? Ningún lado recto. Prácticamente la ley de senos nos establece una doble igualdad. Tenemos una igualdad entre esto y esto, entre A entre seno de A y B entre seno de B, y tenemos otra igualdad entre B entre seno de B y C entre seno de C, ¿ok? Entonces se establece como una doble igualdad, pero hay que aclarar esto: si esto es igual a esto y esto es igual a esto, podemos asumir que también esto, A entre seno de A, es igual a C entre seno de C, ¿ok? Entonces, no solamente se puede establecer esto que es igual a esto, y no solamente se puede establecer esto que es igual a esto, sino que también se puede establecer que esto es igual a esto, ¿sí? Porque si esto es igual a esto y esto es igual a esto, pues esto es igual a esto, ¿sí? Simple lógica, pues. O sea, si esto se iguala a esto, es lo mismo, vale lo mismo que esto, y esto vale lo mismo que esto, pues por lo tanto esto se puede asumir que es lo mismo que esto. Entonces se pueden asumir en realidad tres igualdades, ¿sí? Los valores de A con los valores de B, una igualdad; los valores de B con los valores de C, segunda igualdad; y los valores de A con los valores de C, tercera igualdad, ¿sí? Entonces aquí vemos dos igualdades, pero en realidad podemos establecer tres igualdades, ¿sí? Esto con esto, los valores de A con los valores de B, los valores de B con los valores de C, y los valores de A con los valores de C, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque muchos piensan que nada más esto es igual a esto, o que esto es igual a esto, pero puede haber casos que nos den datos de C, datos de A, y pues si no saben que esto se puede igualar a esto, pues no van a saber resolver el ejercicio, ¿verdad? Entonces recordemos, esto es igual a esto es igual a esto, y por tanto esto también puede ser igual a esto, ¿ok? Ya dije que los de arriba, las letras minúsculas son lados y las letras mayúsculas son los ángulos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a identificar A, B, C minúsculas, los tres lados, y cuál es A, B y C mayúscula, los tres ángulos? Aquí yo he dibujado dos triángulos, ¿ok? Y es que podemos tener dos casos diferentes cuando hablamos de triángulos oblicuángulos, ¿ok? Este es el primer caso y este es el segundo. En el primer caso tenemos que C, el ángulo C, con letra C mayúscula, es obtuso. Recordemos que un ángulo obtuso es un ángulo que es mayor de 90 grados, ¿sí? Un ángulo de 90 es este, ángulo recto. Entonces un ángulo obtuso es mayor de 90 grados y menor de 180, es decir, es mayor que un ángulo recto, pero es menor que un ángulo de 180, un ángulo llano, un ángulo plano, ¿sí? Entonces regularmente los ángulos son así, ¿sí? Son entre 90 y 180, son ángulos así abiertos, que es como el que podemos observar aquí. Tenemos un ángulo de esta manera, ¿sí? Que es mayor de 90 y menor de 180. Entonces, en este primer caso, nuestro ángulo C es obtuso. Y en el segundo caso tenemos que C es agudo, y recordemos que un ángulo agudo es lo contrario de un ángulo obtuso. Un ángulo agudo es regularmente así, muy cerrado, y un ángulo agudo es un ángulo que es mayor de 0 grados, ¿sí? Tiene una abertura, es mayor de 0 grados, pero es menor de 90 grados, es decir, es menor que un ángulo recto, por lo tanto tiene que estar así, ¿ok? Entonces el agudo es menor de 90 y obviamente mayor que 0,
y el obtuso es mayor de 90, ¿ok? Pero obviamente menor que 180, ¿sí? Es menor que un ángulo llano. Entonces podemos ver aquí que C es un ángulo agudo porque no está tan abierto, ¿sí? Aquí C está así, menor de 90 grados de abertura, y acá C está así, más de 90. Entonces tenemos esos dos casos, ¿ok? Y ambos son oblicuángulos, ya que no tenemos ningún ángulo de 90 grados, ¿ok? Ninguno, si ustedes observan, no tenemos ningún ángulo recto, como en el triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo vamos a ubicar los tres lados ABC minúscula y los tres ángulos ABC mayúscula? Vamos a ir con el primer triángulo para ubicarlos. Supongo que se habrán dado cuenta que tenemos una A para el lado y tenemos una A para el ángulo, ¿verdad? Tenemos una A minúscula para el lado, una A mayúscula para el ángulo. Ustedes van a decir, ¿habrá alguna relación? A lo mejor se habrán preguntado, ¿habrá alguna relación? Sí. Entonces, hay una forma de ubicarlos, ¿ok? En caso de que no nos den ningún ángulo, nosotros podemos decidir cómo empezar, ¿ok? Pero lo que sí tienen que cuidar es que se mantenga la relación entre el lado A con minúscula y el ángulo A con letra mayúscula, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, primero vamos a ubicar los lados, ¿no? Supongamos que les dan un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Sin ningún lado recto, y les dan los valores de ciertos ángulos y ciertos lados, ¿no? Y tienen que calcular o un lado o un ángulo, ¿no? Entonces, pero no les dicen cuál es A, ni cuál es B, ni cuál es C, ¿verdad? Ni para ángulos ni para lados. Entonces, ¿cómo ustedes empezarían a ubicar cuál es su A minúscula, cuál es su A mayúscula, cuál es su B minúscula, cuál es su B mayúscula y así, ¿no? Bueno, supongamos que no tenemos nada en el triángulo, ¿no? No tenemos ninguna letra. Entonces, nosotros podemos iniciar ubicando los ángulos, ¿ok? Digamos que no tenemos ninguna letra, ¿sí? Estamos en blanco y de repente decimos, ok, vamos a iniciar poniéndole a este ángulo, ¿ok? Yo voy a escoger este ángulo y a ese ángulo yo le voy a poner A, ¿ok? Y ese va a ser mi ángulo A con A mayúscula. Primero, vamos a establecer todos los ángulos, ¿sí? Antes de ir a los lados. Este va a ser mi ángulo A, este va a ser mi ángulo B mayúscula y este va a ser mi ángulo C mayúscula, ¿ok? Ya tengo mis tres ángulos, yo los establecí, ¿ok? Ahora, los lados se van a establecer en base a los ángulos, ya no van a ser como nosotros queramos, ¿ok? Los ángulos nosotros los establecimos a nuestra conveniencia, pero los lados se tienen que establecer en base a los ángulos que ya establecimos. Y eso se va a hacer de una manera muy, muy, muy sencilla. Si tenemos nuestro ángulo acá, nuestro ángulo A acá, el lado A con letra A minúscula va a ser el lado opuesto a este ángulo, ¿sí? Entonces, recordemos, si recordamos el tema de los cateto opuesto y cateto adyacente del triángulo rectángulo, se va a utilizar más o menos la misma lógica. Es como en tratar de encontrar el cateto opuesto al ángulo, pero en realidad aquí no hay catetos, aquí solamente son lados. ¿Por qué? No es un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de encontrar el lado opuesto al ángulo A. Y el lado opuesto al ángulo A es el lado que se encuentra más retirado del ángulo A. Por lo tanto, vendría siendo el que se encuentra hasta acá, ¿sí? Si el ángulo A está acá, el lado A va a estar acá. Y lo mismo para los demás lados. Queremos encontrar cuál es el lado B con B minúscula. Entonces nos ubicamos en el ángulo B al que le dimos el valor, la letra B, ángulo B. Y el lado B va a ser el que está más lejano a este ángulo. ¿Cuál es el lado más lejano a este ángulo? Este de acá, ¿verdad? Por lo tanto, este va a ser el lado B con B minúscula. Y obviamente el que nos sobra pues va a ser C minúscula, ¿verdad? El lado C. Pero también cumple la misma lógica. Es el lado que está más retirado del ángulo C. ¿Cuál es el lado que está más retirado de este ángulo C mayúscula? Pues este de acá, ¿verdad? Entonces vemos, ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. Ángulo C, lado C, ¿ok? Y se va a aplicar la misma lógica para cualquier triángulo oblicuángulo. Podemos verlo también acá, donde C es un ángulo agudo. Podemos ver que se aplica la misma lógica. Supongamos que no nos da ninguna letra, entonces nosotros decimos, este va a ser A, el ángulo A, este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo C. Y para ubicar los lados va a ser la misma lógica. Si este es el ángulo A, ¿cuál es el lado opuesto? El que está hasta acá, el más lejano, lado A. Si este es mi ángulo B, ¿cuál es el lado B? El que está más lejano, el de hasta acá. Este es B minúscula. Si este es
Esto parece C minúscula, vamos a hacerle C mayúscula, ¿ok? Si este es mi ángulo C, con C mayúscula, ¿cuál va a ser el lado C? El que está más lejano, el opuesto, el de hasta acá, ¿verdad? Entonces, ángulo A, lado A. Ángulo B, lado B. Ángulo C, lado C, ¿ok? Se aplica la misma lógica para cualquier triángulo oblicuo ángulo, no importa si tenemos un ángulo obtuso, en este caso C, ¿no? En este caso que C es obtuso, o si no tenemos ningún ángulo obtuso. Podemos ver que acá ningún ángulo es obtuso, todos son ángulos agudos, ¿verdad? Menores de 90, y acá tenemos dos ángulos agudos, este de acá es agudo, este de acá es agudo, menores de 90, y este de acá es obtuso, ¿ok? Mayor de 90 y menor de 180. Entonces, se aplica la misma lógica para ubicar los lados y los ángulos en cualquier tipo de triángulo oblicuo ángulo, ¿sí? No importa si tenemos dos ángulos agudos y un obtuso o los tres son agudos, ¿ok? Una nota para aclarar y que va a ser algo muy importante durante los temas de ley de senos y coseno es esta nota que dice acá, que dice que la suma de los ángulos, este simbolito de acá representa un ángulo, ¿sí? La suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados, ¿sí? Eso lo había mencionado muy leve en el tema de teorema de Pitágoras y eso, pero prácticamente si sumamos el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C de cualquier triángulo oblicuo ángulo nos tiene que dar 180 grados, ¿ok? Si sumamos aquí también A más B más C, los tres ángulos internos del triángulo, nos tiene que dar 180, porque la regla nos dice que la suma de los ángulos internos, los ángulos de adentro del triángulo, de cualquier triángulo en general, la suma de los tres ángulos nos tiene que dar 180, y eso nos va a ayudar en ciertos casos, donde por ejemplo si tenemos dos ángulos y nos falta un ángulo, pues podemos determinar mediante esta regla el tercer ángulo que nos falta, ¿verdad? Entonces, importante que sepan esta nota, ¿ok? Y es muy sencillo, ¿verdad? Entonces, A más B más C, mayúscula, los tres ángulos, es igual a 180. Lo podemos poner así. A más B más C igual a 180. ¿Sí? La suma de los tres ángulos, A, B, C, mayúscula, es 180. Y me falta mencionar una última cosa de la ley de senos. Esto que ven acá, a lo mejor se preguntaron qué es, ¿no? Tenemos AAL, tenemos ALA y tenemos LLA. Prácticamente son los tres casos en los que se puede utilizar la ley de senos, ¿ok? Es decir, hay tres casos. El primer caso es AAL, el segundo caso es ALA y el tercer caso es LLA. Entonces, son los tres casos en los que se puede utilizar la ley de seno, ¿ok? Y van a preguntarse qué es A y qué es L, ¿no? Prácticamente A significa ángulo y L significa lado. Entonces vamos a analizarlo. ¿Cuáles son los tres casos en los que se puede utilizar la ley de senos? Vamos con el primer caso AAL. Cuando tenemos AAL significa que en el problema, en el triángulo, nos van a dar dos ángulos y un lado, ¿sí? Por eso A, dos ángulos y un lado. Pero cuando tenemos esta forma AAL, significa que nos van a dar dos ángulos, ¿ok? Dos ángulos cualquiera del triángulo, y el lado que nos dan, ¿ok? El lado que nos dan del triángulo no se encuentra entre los dos ángulos, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener un lado del triángulo, ¿verdad? Entonces, aquí hay un ángulo, ¿verdad? Y aquí hay otro ángulo. Obviamente, si nosotros extendiéramos las líneas, se formaría un triángulo, ¿verdad? Pero eso no me interesa ahorita, ¿ok? Lo que quiero que entiendan es de que, imagínense que este es un lado del triángulo, uno de los tres lados del triángulo. Y aquí tenemos un ángulo al que vamos a llamar A, y acá vamos a tener otro ángulo al que llamamos B, ¿ok? Vamos a ponerlos por afuera, ¿ok? Para que se entienda. A y B. Tenemos un lado y tenemos dos ángulos, ¿verdad? Entonces, el primer caso de la ley de senos es dos ángulos y un lado. Pero ese lado, ¿ok? Ese lado que nos están dando es un lado que no se encuentra entre los ángulos. Es decir, el lado que se encuentra entre estos dos ángulos es este de aquí, ¿verdad? Es decir, tenemos un ángulo acá, tenemos un ángulo acá y aquí tenemos un lado, ¿verdad? Cuando nos dan el caso AAL, significa que nos dan dos ángulos del triángulo, ¿ok? Ya tenemos dos ángulos, A y B, pero nos dan un lado
pero ese lado no es el que está entre los dos ángulos que nos están dando, ¿ok? Entonces, si nos están dando el ángulo A y el ángulo B, entonces no nos están dando este ángulo, nos están dando otro de los dos lados, ¿ok? Pero no el que se encuentra entre los dos ángulos, no nos dan este lado. Este lado viene siendo C minúscula, porque si nosotros extendemos, como lo hice hace rato, las líneas, vamos a ver que el ángulo de acá va a ser C, ¿verdad? Y pues este lado de acá va a ser A minúscula porque está opuesto a este ángulo, y este lado de acá va a ser B, ¿verdad? Este lado va a ser B minúscula porque está opuesto al ángulo B. Entonces, en el primer caso, ¿sí? En el primer caso AAL nos dan dos ángulos, entonces nos dan ángulo A, nos dan ángulo B, es un ejemplo, ¿no? Nos darían el ángulo A y el ángulo B, pero nos van a dar un lado, no importa cuál, pero ese lado no tiene que estar entre los dos ángulos. Es decir, nos pueden dar o este lado, nos pueden dar el lado A o el lado B, pero no nos pueden dar este, porque el lado C se encuentra entre los dos ángulos. Entonces nos podrían dar o A o nos podrían dar B, uno de los dos, ¿ok? Supongamos que nos dan B, ¿ok? Entonces ese sería el primer caso, donde nos dan dos ángulos del triángulo oblicuángulo. En este caso yo pongo de ejemplo A y B, y nos dan uno de los lados que no están entre los ángulos. Entonces, como en este caso el lado C está entre los dos ángulos que nos dan, entonces no nos pueden dar el lado C. Nos pueden dar o el lado A o nos pueden dar el lado B. En este caso yo escogí el lado B, ¿sí? Pero el lado, lo que quiero que entiendan es que el lado que nos dan en el primer caso no se puede encontrar entre los dos ángulos que nos están dando, ¿sí? Es decir, en este caso, en específico, no nos pueden dar C, porque nos están dando A y nos están dando B. Y C se encuentra entre ellos, por lo tanto no nos pueden dar el lado C. El lado que nos dan no puede estar entre los ángulos, ¿sí? Es decir, este o este, el lado A o el lado B, porque pues este lado se encuentra entre B y C, ¿verdad? Entre los ángulos B y C. Y este lado B se encuentra entre los ángulos A y C, ¿verdad? Pero pues nos están dando el ángulo A y el ángulo B. Entonces ninguno de estos lados se encuentra entre estos dos ángulos, ¿verdad? El que se encuentra es el lado C. Entonces ese es el primer caso. Entonces espero se haya entendido. Puede llegar a ser un poco confuso, pero lo pueden ver de esta manera. El primer caso nos dan dos ángulos cualquiera del triángulo y nos dan un lado no incluido, ¿sí? Entonces lo podemos ver de esa manera, como que AL es dos ángulos, ¿sí? Y un lado no incluido. ¿A qué me refiero con no incluido? Que el lado que nos dan no se encuentra incluido entre los dos ángulos, ¿sí? No se encuentra en medio de los dos ángulos que nos están dando. Entonces espero que se entienda, ¿ok? Por eso digo que es un tema un poco complicado, porque hay cositas que son simple lógica, pues, o sea, pero puede llegar a ser confuso. O sea, yo les tengo que explicar la teoría, o sea, porque son los casos en los que se puede aplicar, pero pues ya creo que en mi experiencia ya cuando tengan el problema ahí enfrente, pues ustedes ya van a identificarlo más rápido, ¿no? A ver, tengo esto y tengo esto, ok, ¿cuál me conviene? ¿La ley de cosenos o la ley de seno, no? O a lo mejor en las instrucciones les dice, utilicen la ley de seno, utilicen la ley de coseno para resolver el siguiente ejercicio, ¿no? Y pues ya le están diciendo qué utilizar. Pero en caso de que no les digan qué utilizar, que solamente les digan calcular el ángulo o el lado del triángulo oblicuángulo, y no les dicen si seno o coseno, qué ley utilizar, pues hay que saber en qué caso se puede utilizar la ley de senos y la ley de cosenos, pero pues ya teniendo ahí los datos, pues ya, y sabiéndose las fórmulas, pues ya pueden ver ahí cuáles conviene utilizar, ¿verdad? Ahora vamos a ver el segundo caso. El segundo caso es ALA. ¿Y qué significa? Que tenemos un ángulo, un lado y un ángulo. Ahora, no sé si se habrán dado cuenta de esto, pero en el primer caso nos dan dos ángulos y un lado, ¿verdad? Y en el segundo caso nos vuelven a dar dos ángulos y un lado. Pero aquí la L está en medio de los ángulos y acá la L está pues al último, ¿verdad? Después de los dos ángulos. Entonces hay una diferencia. Acá la L se encuentra después de los ángulos porque no está incluido entre los ángulos, ¿sí? Es decir, la L está después de los ángulos, después de las A, porque nos está dando a entender que el lado que nos están dando no se encuentra entre los ángulos, como lo que había explicado hace ratito con el dibujo.
y por eso es de que en el primer caso el lado que nos dan es no incluido. Ahora, en este caso la L se encuentra en medio, ¿verdad? En este caso la L se encuentra en medio de las A, y eso nos da a entender que el lado que nos dan se encuentra en medio de los ángulos, ¿sí? Es decir, incluido en los ángulos. Entonces, el segundo caso ALA lo puedo poner como que nos dan dos ángulos, ¿sí? Nos están dando otra vez dos ángulos y un lado. Pero ese lado que nos dan ahora está incluido, es decir, está entre los dos ángulos, ¿sí? Entonces, volviendo a la situación anterior, tenemos un lado, tenemos aquí un ángulo que le vamos a llamar A, tenemos otro ángulo acá que le vamos a llamar B, podemos extender las líneas así para darnos una idea del triángulo, que este va a ser el ángulo C, ¿verdad? Por lo tanto, este va a ser el lado A, este va a ser el lado B y este va a ser el lado C, ¿verdad? Como lo teníamos. Pero el segundo caso nos dice que la ley de seno se puede utilizar cuando nos dan dos ángulos, volvemos a tomar ángulo A y ángulo B, y el lado que se encuentra en medio, el lado que nos dan acá. Entonces, prácticamente el primer caso es nos dan dos ángulos y nos dan un lado que no se encuentra entre esos dos ángulos, ¿verdad? Y el segundo caso es de que nos dan dos ángulos y nos dan el lado que se encuentra entre esos dos ángulos. Entonces podríamos llegar a la conclusión de que estos dos casos se pueden juntar en uno solo y simplemente decir que la ley de senos se va a utilizar cuando nos den dos ángulos cualquiera del triángulo, ¿sí? Dos ángulos cualquiera del triángulo y un lado, ¿sí? Un lado del triángulo. No importa si está entre los ángulos que nos están dando o no está entre los ángulos que nos están dando, ¿sí? Entonces, estos dos prácticamente son separados, ¿no? Porque en el primer caso es un lado no incluido y en el segundo caso es un lado incluido, pero prácticamente esto lo podemos juntar en una sola condición y decir que la ley de seno se puede utilizar siempre y cuando nos den dos ángulos cualquiera del triángulo y un lado cualquiera, ¿ok? No importa si está entre los ángulos que nos dan o fuera de los ángulos que nos dan, ¿sí? Entonces, dos ángulos cualquiera y un lado cualquiera, con eso podemos hacer ley de seno, ¿ok? Espero se haya entendido, ya tenemos los dos casos, ¿verdad? Entonces, estos dos casos se pueden juntar en uno solo, donde nos dan dos ángulos y un lado cualquiera, ¿sí? Dos ángulos cualquiera y un lado cualquiera del triángulo oblicuángulo. Y el tercer caso es LLA. Y el tercer caso es el más complicado. ¿Por qué? Porque en el tercer caso tenemos LLA. Es decir, nos dan dos lados del triángulo y nos dan un ángulo, ¿ok? Entonces, pues, este ángulo que nos van a dar, pues, ¿cómo lo puedo explicar? Tenemos dos lados que nos van a dar del triángulo oblicuángulo, pero este ángulo que nos están dando, pues, no va a ser el que se forma entre los dos lados, ¿no? Entonces, supongamos que nos dan dos lados, ¿no? Supongamos que nos dan el lado de abajo y nos dan otro lado, ¿no? Ya tenemos dos lados, ¿verdad? Y nos dice que nos dan dos lados y nos dan un ángulo. Entonces, pues, aquí es como, pues, pueden ocurrir varias cosas, ¿ok? A este caso de LLA se le conoce como un caso de ambigüedad, que es lo que llegué a mencionar creo que al inicio. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos dos lados, ¿verdad? Pero este ángulo que nos den, dependiendo qué ángulo nos den, va a depender el caso de la ambigüedad. Prácticamente cuando tenemos este tercer caso, que nos dan dos lados y un ángulo, pueden ocurrir tres casos. Un caso, el primer caso, es de que no haya solución, no haya un triángulo que se pueda formar. La segunda solución es de que haya dos triángulos que se puedan formar. Y la tercera cosa que puede pasar es de que se forme exactamente un triángulo, ¿ok? Voy a explicar así por encimita por qué se genera esa ambigüedad, pero no van a ocupar esto en el examen, porque por lo general en el examen ya les van a dar el dibujo del triángulo. ¿Saben cómo? O sea, esta ambigüedad sería un problema cuando les pidieran dibujar el triángulo, ¿no? A partir de los datos. Pero como en el UABC lo más probable es que ya les den el triángulo dibujado, pues ya solamente tienen que identificar
los ángulos y los lados ABC y ver qué datos les dan y aplicar o ley de senos o ley de cosenos, ¿ok? Pero ya van a tener el triángulo dibujado, ¿sí? Esta ambigüedad es problema cuando se trata de dibujar el triángulo a partir de los datos, en este caso a partir de dos lados y un ángulo. Entonces, ¿por qué vamos a decir por qué existe esta ambigüedad, ¿sí? Vamos a decir que este es el lado C, ¿ok? Por lo tanto, este es el ángulo A, este le vamos a llamar el ángulo A, este vamos a llamarle el lado B, ¿ok? Digamos que nos dan el lado C y el lado B, ¿ok? Ya tenemos dos lados, tenemos el ángulo A, ¿ok? Entonces ya tenemos dos lados y un ángulo, ¿verdad? Si nos dan el ángulo que se forma entre los dos lados, como en este caso, si se dan cuenta, este ángulo A se está formando por los lados B y C, ¿sí? Estos dos lados forman el ángulo, ¿verdad? Entonces, podemos así como trazar como una línea imaginaria para darnos una idea de cómo es el triángulo, ¿no? Obviamente este va a ser el ángulo C, este va a ser el ángulo B, ¿verdad? Y este va a ser el lado A, ¿sí? Entonces podemos ver que todo está en su orden, ¿no? A, B, B, C, C, ¿ok? Pero esto no me lo tracé para que se den la idea de cómo es el triángulo, ¿no? Pero supongamos que solamente nos dan el lado B y el lado C. Y nos dan el ángulo A, que es el que se forma entre estos dos lados, ¿verdad? El lado B y el lado C. Si nos dan este ángulo, pues obviamente ya estamos definiendo la abertura entre estos dos lados, ¿verdad? Ya estamos definiendo qué tan abierto o qué tan cerrado van a estar estos dos lados, ¿no? El lado B y el lado C. Y pues obviamente nos dan la longitud de los lados, ¿verdad? Supongamos que miden, pues lo que están dibujados, ¿no? De aquí a acá mide C y de aquí a acá mide B, ¿no? Ya tienen medidas definidas. Si nos dan el ángulo que está aquí, pues obviamente este triángulo solamente va a tener una solución, ¿sí? Va a quedar un solo triángulo. ¿Por qué? Pues porque si este lado ya tiene una medida definida, este lado ya tiene una medida definida y ya tienen un ángulo definido, ¿sí? Una abertura definida, pues entonces solamente va a haber una solución que va a ser lo que mide esta línea de acá, el lado A, ¿verdad? Y como C y B, los lados C y B ya tienen medidas definidas y ya tienen una abertura definida, pues van a tener un punto pues en el que va a haber solamente una recta pues que cierre el triángulo, ¿sí? Solamente va a haber una recta o una línea, en este caso A, que cierre el triángulo, ¿sí? Que es esta línea punteada que podemos ver. Entonces no va a haber de otra, ¿sí? Solamente va a ser una línea y esa línea va a tener una medida definida y un ángulo definido. Y como C y B ya tienen longitudes definidas y un ángulo, una abertura definida, solamente va a haber una recta que pueda cerrar ese triángulo, ¿sí? Una recta de una medida definida y pues con un ángulo o una inclinación definida, ¿no? Que va a ser esta línea que es el lado A, ¿sí? Entonces, cuando nos dan el ángulo que se forma entre los dos lados que nos están dando, pues no hay tanto problema. Pero, volvamos a poner los dos lados, ¿ok? C, B, este va a ser el ángulo A, lo vamos a dejar así, ¿ok? ¿Qué ocurre si nos dan dos lados, C y B, pero el ángulo que nos dan no es el que se forma por las líneas? Es decir, que ahora no nos den este ángulo de aquí, ¿ok? ¿Qué pasa si nos dan, no sé, otro ángulo? O sea, el ángulo que se forma acá, ¿sí? Que vendría siendo el ángulo B. Acá es A y por acá sería C, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nos dan el ángulo acá o nos dieran el ángulo de acá? Pero ya no nos dan el ángulo que se forma entre el lado B y el lado C. Va a ser un problema. Por eso la ambigüedad. ¿Por qué? Porque si nos dan solamente este lado y el ángulo de acá, pues prácticamente no nos están diciendo cuánto mide este ángulo de aquí, el ángulo que se forma, el ángulo A, ¿sí? Este ángulo de aquí no nos lo están dando, está en duda, ¿sí? Entonces la pregunta es cómo nosotros vamos a ver cuánto se abren los ángulos, ¿verdad? Cuánto se abre el lado B con el ángulo C, o sea, qué tan abiertos están. Queda una ambigüedad porque no sabemos cuánto es la abertura, nos están dando el ángulo de acá. Entonces digamos que este ángulo pues obviamente va a estar con cierta abertura, ¿verdad? Pero tampoco nos están dando el lado, la longitud de este lado, ¿verdad? Entonces prácticamente este ángulo, como tampoco nos lo dan, podemos nosotros asumir cualquier valor. Entonces podríamos decir que está así o podríamos decir que está así. Entonces una solución aquí podría ser, como este ángulo ya es fijo,
solamente nos dan el ángulo B y estos dos lados, ¿ok? Lo único fijo son esta longitud y este ángulo. Entonces este ángulo pues obviamente se va a seguir, ¿verdad? Se va a seguir. Y una solución sería ponerle, no sé, como este ya tiene una cierta abertura, un cierto ángulo definido, y como este ángulo A no lo tenemos definido, una solución podría ser ahí. Y pues este sería el ángulo C, el de acá, ¿verdad? Entonces, esa podría ser una solución. Pero otra solución es que como este ángulo no está definido, en vez de que este ángulo sea agudo, menor de 90, podemos hacerlo obtuso. Entonces podría quedarnos así, y como este ángulo está definido, que viene siendo el de acá, podemos trazar una línea punteada, ¿no? Y podemos no abrirlo tanto, ¿no? Sino que vamos a seguir la línea y que nos quede así. Y este es el ángulo A, y este es el ángulo B, el lado C, podemos hacerlo así, ¿no? Entonces podemos ver que como este ángulo nunca lo definieron, y esta longitud tampoco está definida, la longitud A, la longitud del lado A, pues puede haber como una ambigüedad de que no sabes cómo se traza el triángulo, ¿no? En fin, no quiero meterme más a detalle a esto porque ocuparía más tiempo y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo único que quiero decirles es que cuando nos dan dos lados y un ángulo, pues puede existir una ambigüedad, puede que haya tres situaciones que nos dé una situación exacta, un triángulo exacto, una solución, que haya dos soluciones posibles o que no haya soluciones, ¿ok? Entonces, solamente quería explicarles por encima por qué al tener dos lados y un ángulo puede generarse una ambigüedad, porque si nos dan el ángulo que se forma entre los dos lados que nos dan, pues no hay tanto problema, ya están definidas las longitudes y la abertura, ¿sí? Entre los lados. Pero ¿qué pasa si nos dan otro ángulo y no el que se forma entre estos dos lados? Pues no sabemos si este está cerrado o si está así, solamente sabemos las longitudes de los lados, pero no sabemos el ángulo. Pues puede estar así, puede estar así, puede estar así, y nos dan el ángulo de acá, pues el ángulo de acá está definido, podemos trazar una línea imaginaria, pero tampoco nos dicen la longitud de ese lado, ¿sí? Entonces no tenemos ni aquí la abertura exacta, porque nos dan el ángulo de acá, y tampoco, pero acá no podemos establecer una longitud exacta, porque solamente nos dan el ángulo, no nos dicen cuánto mide este lado con exactitud. Entonces se genera ahí una ambigüedad, ¿no? Pero en fin, eso era lo que les quería explicar. Pero en el examen, ¿okay? A ustedes lo que les tiene que importar es que en el examen, ustedes solamente tienen que acordarse de esto, cómo ubicar ABC, los lados, minúsculas, y ABC, mayúscula, los ángulos, cómo ubicarlos en un triángulo oblicuángulo, qué es un triángulo oblicuángulo, aprenderse esta nota de que la suma de los ángulos internos es 180, y más que nada aprenderse los primeros dos casos, que dijimos que se puede juntar en uno solo, y prácticamente la ley de senos se utiliza cuando nos dan dos lados, ¿ok? Y lo voy a anotar por aquí, en resumen, la ley de senos se puede utilizar en resumen cuando nos dan dos ángulos y un lado, ¿sí? Esto podría ser como el resumen. Ley de senos cuando nos dan en general dos ángulos, ¿sí? Y un lado, o sea, dos ángulos cualquiera y un lado cualquiera, ¿sí? Y ahora vamos con la ley de cosenos. Y la ley de cosenos también se puede aplicar en dos casos distintos. Pero bueno, primero vamos a empezar viendo la formulita, ¿no? La ley de cosenos también se utiliza en triángulos oblicuángulos, por eso ya no dibujé triángulos acá. Se puede aplicar tanto en triángulos donde un ángulo sea obtuso y los dos agudos, los otros dos agudos, o en uno donde los tres sean agudos, los tres ángulos, ¿ok? Entonces se aplica para los mismos tipos de triángulos, oblicuángulos, donde no hay ángulo recto, pero la formulita es la siguiente. Esta es la fórmula original y nos dice que c al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que eso es igual al teorema de Pitágoras, entonces podemos acordarnos del teorema de Pitágoras para acordarnos de la ley de coseno. C cuadrado es igual a a cuadrado más b cuadrado, pero lo único que se agrega es esto, menos 2 por a por b por coseno de c. Y una forma que ya expliqué en el video donde hablo sobre ley de cosenos en específico, es que una forma en la que yo me lo puedo memorizar fácilmente es de la siguiente manera. Primero, esta parte de aquí, solamente ocupo acordarme que c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado es el teorema de Pitágoras. ¿Y cómo me acuerdo de esta parte de acá? Para empezar, siempre va a haber un negativo, ¿sí?
este de aquí es un negativo, en los tres casos, ¿ok? Porque este es el primer caso, este es el segundo caso, este es el tercer caso, pero estos dos casos parten del primer caso, ¿ok? Entonces no se ocupan memorizar estos si hacen caso a la forma en que yo me lo memorizo, ¿sí? Entonces, vemos que en los tres casos hay un signo negativo, ¿verdad? Entonces, acá, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, teorema de Pitágoras, ¿ok? Nomás acuérdense del teorema de Pitágoras. Y luego, siempre va a haber un negativo después, ¿sí? Menos, 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 no importa en qué caso. Luego, siempre va a haber un 2 multiplicando, y lo único que cambia es AB, aquí tenemos AB, aquí tenemos AC, y aquí tenemos BC. ¿Y cómo sacamos esas dos letras? Pues las dos letras que se multiplican aquí son las que se están sumando acá. Acá tenemos a cuadrado más b cuadrado y acá se está multiplicando a por b. Acá tenemos a cuadrado más c cuadrado y se multiplica a por c. Acá tenemos b cuadrado más c cuadrado y se multiplica b por c. Si se dan cuenta, las letras que se están multiplicando acá son las que se están sumando al cuadrado acá, al inicio, ¿sí? Entonces, esa es la forma en que se las pueden aprender, ¿sí? Y luego tiene que multiplicar el coseno, como es ley de cosenos, pues obviamente vamos a utilizar la función trigonométrica de coseno. Y el ángulo que se pone al final es el ángulo el ángulo opuesto al lado que tenemos al inicio. Si tenemos al inicio c, o sea, c cuadrado igual a todo esto, tenemos c al inicio, significa que si tenemos el lado c, ¿cuál viene siendo su ángulo correspondiente? Pues el ángulo c, ¿verdad? Si tenemos b cuadrado al inicio, ¿cuál va a ser su ángulo correspondiente o el ángulo opuesto? El ángulo b, ¿verdad? Y si tenemos a al inicio, a cuadrado, pues vamos a tener el ángulo correspondiente va a ser ángulo a, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, tenemos aquí teorema de Pitágoras, ¿no? C cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, menos 2, ese siempre va de ley, menos 2, que multiplica a las letras que se están sumando acá, a y b, 2 por a por b, que multiplica el coseno, estamos hablando de ley de cosenos, y el ángulo que va a ir es el ángulo que está opuesto al lado que tenemos al inicio. Como tenemos c al inicio, el lado c, el ángulo opuesto el ángulo opuesto o el ángulo correspondiente al lado c es pues su letra en mayúscula, ¿no? El ángulo c. Y se va a repetir el patrón para los otros dos casos. Tenemos b al cuadrado al inicio, al final vamos a tener el ángulo b, ¿sí? Que es el correspondiente al lado b, y tenemos a cuadrado más c cuadrado, menos 2, que es una constante, siempre es menos 2, por a por c, que son las que se están sumando acá al cuadrado, y pues por el coseno de b, ¿verdad? Que ya dijimos que es el correspondiente a este. Y a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado, ¿ok? Y menos 2, es una constante, por b por c, que son las que se multiplican las letras que se están sumando acá al cuadrado, b cuadrado más c cuadrado, por el coseno, ley de cosenos, estamos hablando de ley de cosenos, por el coseno del ángulo A, que es el correspondiente al lado A. Entonces podemos ver que estas dos parten de esta, ¿sí? Se derivan de esta. Si se aprenden esta con lo que les acabo de decir, para memorizárselo, van a poder a partir de esta deducir las otras dos, ¿sí? Y no se las tienen que memorizar como tal. Pero bueno, yo lo hago así, ¿ok? Es un consejo, pero si lo hacen en línea el examen, pues van a tener chance de tener ahí notas, que pues es trampa, pero pues ni modo, es en línea, se puede, ¿no? Y si lo hacen presencial, pues ahí sí van a tener que aplicar técnicas de memorizar fórmulas, porque si lo llegan a ocupar y se les olvida, ya valió, ¿ok? Y pues prácticamente esas son las fórmulas de la ley de coseno. Y por último, para terminar la teoría de este tema, que ya vieron que es bastante larga, se puede aplicar en dos casos, ¿ok? El primero es LAL y el segundo, perdón, es LLL. Ya vimos que L es lado y A es ángulo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? La ley de coseno se puede utilizar cuando nos dan dos lados y un ángulo, pero ese ángulo es el que se encuentra en medio de los dos lados, que es, por eso la A se encuentra en medio de los dos lados, ¿sí? Que es como lo que hice hace ratito. Tenemos dos lados, digamos que es el lado B y el lado C, y este va a ser el ángulo A, ¿verdad? Porque el lado de acá va a ser A, entonces este va a ser el ángulo A. Entonces digamos que nos dan dos lados, B y C, y nos dan el ángulo que se encuentra entre los dos lados, en este caso el ángulo A. En este caso se puede aplicar la ley de cosenos, ¿sí? Que de hecho hace ratito expliqué,
puse un ejemplo con la ley de senos, porque en la ley de senos nos pueden dar dos lados y un ángulo, ¿verdad? Pero más que nada, en este caso, si ven, la A se encuentra afuera, al final de la cele, después de la cele. Acá la A se encuentra en medio. Entonces, este tercer caso de la ley de senos aplica más cuando el ángulo que nos dan, o sea, nos dan dos lados, pero el ángulo que nos dan es un ángulo que no está en medio de los lados, ¿sí? Por eso es la ambigüedad, ¿sí? Entonces, este caso más que nada aplica no tanto para este caso, como ya vimos aplica más para acá, para cuando tenemos dos lados y el ángulo que nos dan está entre los dos lados. Aquí no va a haber ambigüedad. Este caso aplica más cuando nos dan dos lados, ¿ok? Dos lados, pero los ángulos que nos dan son o el de acá o el de acá, ¿sí? Pero no el que está entre los dos lados, como en este caso. Entonces acá aplica la ambigüedad, ¿sí? Que es cuando nos dan dos lados y un ángulo que no está entre esos dos lados. Pero acá, como ya vimos, dos lados y el ángulo que está entre los dos lados, por eso la A está entre las dos L. En este caso, pues, aplicaría la ley de coseno, ¿ok? Para que no se confundan, por eso acá hay ambigüedad y acá no hay ambigüedad, ¿ok? Pero en este caso, pues, no lo quiero explicar más a fondo porque, les digo, en el examen ya va a venir como el triángulo, ¿verdad? Lo más probable, ya nada más tienen que aplicar las fórmulas. Y, entonces, este es el primer caso en el que se puede aplicar y el otro caso es en el de que nos den los tres lados y no nos den ningún ángulo, ¿sí? Es decir, tengamos obviamente los tres lados A, B y C, L, L, L. Esos son los dos casos en los que se puede aplicar la ley de cosenos, ¿ok? Y bueno, con eso se termina la teoría, ¿verdad? Ahora vamos a pasar a resolver algunos ejercicios, uno de ley de senos y uno de ley de cosenos, ¿verdad? Para terminar con el video. Y bien, vamos a comenzar con el primer ejercicio, ¿okay? Que va a ser este de aquí. Y vamos a hacer los ejercicios aquí en este cuadrito porque no quiero borrar la teoría para que puedan estar como que checando, ¿no? Como lo que se saca con lo que tenemos de apuntes, ¿no? De la teoría. Y bien, vamos a comenzar. Nos dicen que tenemos que encontrar el ángulo y los lados faltantes. Y ya, esas son las instrucciones, ¿no? Y nos dan el siguiente triangulito, que es lo más probable que si sean los ejercicios de UABC. Les pongan el triángulo, quién sabe cuántos datos tienen que calcular, a lo mejor solamente uno. En este caso, pues, tenemos que calcular varios, ¿no? Nos dan el ángulo A, aquí ya nos asignaron cuál es A, cuál es B y cuál es C, ¿no? El ángulo, ya no tenemos que nosotros escogerlos. Entonces ya nos asignaron A, B y C, por lo tanto, si este es A, este lado va a ser A. Si este es el ángulo B, este va a ser el lado B. Y si este es el ángulo C, este va a ser el lado C, ¿verdad? Y si este es el ángulo A y este es el lado A, por lo tanto, 45 metros es igual a A, el lado A, ¿ok? Entonces aquí podemos anotar rápidamente los datos. ¿Y qué datos nos dan? Nos dan el ángulo A, que vale 30 grados, ¿ok? Nos dan el ángulo A, que vale 30 grados, el ángulo B, que vale 20 grados, y nos dan el lado A, ¿sí? Con la minúscula, que vale 45 metros, ¿sí? Y esos son los datos que tenemos. ¿Y qué tenemos que calcular? Nos dice encuentra el ángulo. Entonces, ¿cuál ángulo nos falta? Ya tenemos A y B, nos falta el ángulo C, ¿sí? Y nos faltan los lados B y C, ¿ok? Entonces nos falta el lado B y nos falta el lado C. Tenemos que calcular esos tres y tenemos estos tres, ¿verdad? Tenemos estos tres datos. Podemos empezar identificando, de acuerdo a la teoría, qué caso es, ¿verdad? Y podemos ver que nos están dando dos ángulos, ¿verdad? Entonces va a ser uno de estos dos casos, o AAL o ALA. Entonces nos dan dos lados, dos ángulos, ¿verdad? El ángulo A y ángulo B. Ahora, ¿qué lado nos están dando? Este lado, si se dan cuenta, no se encuentra entre los ángulos que nos están dando, no se encuentra entre los ángulos A y B. Por lo tanto, el caso del que se trata es de AAL. Nos dan dos ángulos y nos dan un lado que no se encuentra entre los ángulos que nos dan, no se encuentra entre A y B, ¿ok? Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Pues vamos a aplicar la ley de seno, ¿ok? Con los datos que tenemos. Primero, ¿qué podemos hacer? Se me ocurre lo siguiente. Podemos encontrar primero el ángulo, ¿ok? El ángulo de una manera muy sencilla, el ángulo C. ¿Por qué? Recordemos esta notita que nos dice que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180. ¿Y qué ocurre? Que ya tenemos dos ángulos y nos falta uno nada más. Entonces podemos establecer lo siguiente. A más B más C, ¿sí? La suma de los tres ángulos, es igual a 180, ¿verdad?
Ya tenemos A y ya tenemos B, nos falta C. Entonces vamos a despejar C. Nos queda que C es igual a 180 grados y A y B pasan restando al otro lado, menos A menos B, ¿sí? Porque estaban positivos. Ahora, esto es igual a ¿qué? A 180 grados menos, ¿cuánto vale A? Vale 30 grados, menos 30 grados, ¿cuánto vale B? Menos 20 grados. Entonces, nos queda que C es igual a 180 menos 30 menos 20. Esto es igual a 180 grados menos 30 menos 20 nos da menos 50 grados. Y esto es igual a, si lo hacemos, 80 menos 50 nos queda 30, entonces serían 130 grados. Por lo tanto, el ángulo C vale 130. Y tiene sentido porque, de acuerdo a la figura, al dibujo, este y este son ángulos agudos y este tiene que ser un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados y menor de 180. Y vemos que 130 es más de 90 y menos de 180. Y si sumamos 130 más 30 nos da 160, más 20 nos da 180 y se cumple la notita, ¿verdad? Entonces ya tenemos el ángulo C que vale 130 grados. Y esa es la manera más rápida de obtener el ángulo C, en vez de sacarlo mediante la ley de senos, ¿ok? Y eso se puede aplicar, la notita esta se puede aplicar cuando nos dan ya dos ángulos y nos falta un solo ángulo, ¿verdad? Y pues ya tenemos una respuesta, ¿verdad? 130 grados. Ahora solamente nos falta los dos lados, ¿sí? El lado B y el lado C. Y entonces vamos a anotar aquí 130. Y ahora sí, ahora sí vamos a utilizar la ley de senos para los dos lados. Primero vamos a calcular B. Obviamente, como ocupamos calcular B, pues vamos a ocupar los datos que involucran B y seno de B, ¿sí? El lado B y el ángulo B. Pero si se dan cuenta, no podemos utilizar esto de acá, porque no tenemos C, no tenemos el lado C, lo tenemos que sacar. Pero, ¿qué creen? Si tenemos el lado A, que es 45 metros, tenemos A minúscula y tenemos el ángulo A. Entonces podemos sacar el seno de ese ángulo. Entonces vamos a utilizar estos dos, los elementos de A, estos de acá, y los elementos de B, para formar nuestra igualdad, meter los valores y despejar B, ¿ok? Porque queremos sacar B, ¿verdad? Entonces nos va a quedar A entre el seno de A mayúscula, igual a B minúscula entre el seno del ángulo B. Ahora sí, sustituyendo valores nos queda, ¿cuánto es A? A es 45 metros. Si estamos hablando de metros, pues B va a quedarnos en metros, ¿verdad? 45 metros entre el seno del ángulo A. El ángulo A, ¿cuánto es A? 30, ¿ok? Y esto es igual a B entre, ¿cuánto es el seno del ángulo B? ¿Cuánto es el ángulo B? 20, ¿ok? Ahora, una cuestión aquí, lo más probable es de que los ángulos que les pongan en el examen, en el examen, en este tipo de ejercicios, sean ángulos que sean fáciles de calcular, como 30, 45, 60, ¿ok? 30, 45, 60 son los ángulos más probables que les pongan porque son los ángulos fundamentales, así se les llama, y son los ángulos que son más fáciles de sacar sin calculadora porque en el examen no se puede usar calculadora. Entonces, en este caso yo voy a usar calculadora porque pues en este ejercicio pues no puedo sacar tan fácil el seno de 20 a mano, pero en el examen lo más probable es que les pongan ángulos fundamentales y ahorita les voy a explicar cómo se pueden sacar los ángulos fundamentales de una manera sencilla, ¿ok? Entonces vamos a despejar B, ¿ok? Este está dividiendo, pasa multiplicando, perdón, al otro lado. Y entonces nos va a quedar que, vamos a poner aquí una flechita, que B es igual a 45 metros por el seno de 20 entre seno de 30, ¿ok? Y haciendo esto nos queda que B es igual a, vamos a hacer rápido la operación, nos queda 45 por el seno de 20 entre el seno de 30, nos da, redondeado a dos decimales, 30.78 metros. Y ya tenemos B, ¿ok? Y vamos a anotar aquí 30.78 metros. Y ya tenemos el valor de B. Ahora solamente nos falta C. ¿Y cómo vamos a calcular C? Pues igual utilizando ley de senos, ¿ok? Vamos a borrar el procedimiento de aquí. Y se me ocurre que ahora vamos a utilizar los valores de A con los valores de C, ¿ok? Porque queremos calcular C, ¿verdad?
Entonces, ya tenemos el ángulo C, lo calculamos desde un inicio. Nos falta C, eso es lo que queremos saber. Ya tenemos el lado A, que es 45, y ya tenemos el ángulo A, que es 30. Reemplazando esto, nos queda, ¿cuánto es A? 45, ¿verdad? 45 metros entre el seno de 30, que es el ángulo A, igual a, ¿cuánto es C? No sabemos. C entre el seno del ángulo C, que es 130, ¿ok? Despejando C, nos queda que este está dividiendo, pasa multiplicando al otro lado y nos queda 45 metros por el seno de 130 grados entre el seno de 30, ¿ok? Y esto nos da, haciéndolo en la calculadora, 45 que multiplica al seno de 130, ¿ok? Entre el seno de 30 nos da 68.94, ¿ok? Metros. Y ya tenemos el lado C, ¿ok? Y lo anotamos acá, 68.94 metros. Y con eso terminamos el ejercicio de ley de senos. Simplemente es aplicar, identificar qué caso tenemos, ¿verdad? Qué datos nos dan. Y luego a ver qué datos podemos agarrar de la ley de senos, hacer la igualdad y despejar lo que queremos saber, ¿verdad? Que solamente es un simple pasar. Si está dividiendo, pasa multiplicando, o si está multiplicando, pasa dividiendo, ¿ok? Y pues en este caso nos quedan estos tres valores. Y por último vamos a hacer un último ejercicio de ley de coseno, que regularmente los ejercicios de ley de coseno, primero aplicas ley de coseno y luego ya puedes volver a resolver con ley de seno, ¿ok? Entonces es más probable que en el examen les pongan algo de ley de seno que les pongan algo de ley de coseno. Entonces vamos con el segundo ejercicio. Y ahora vamos con el segundo ejercicio, donde vamos a estar utilizando la ley de cosenos, muy similar al primero, ¿no? Donde usamos la ley de senos. Pero en este caso vamos a tener el caso donde nos dan LLL, es decir, los tres lados del triángulo, y tenemos que sacar los tres ángulos del triángulo. Entonces nos dice, encuentren los ángulos faltantes. Tenemos este triángulo parecido al del ejercicio 1, tenemos ya los ángulos A, B y C, y si se dan cuenta no tenemos ningún ángulo, pero nos dan los tres lados, 14, 8, 19. Entonces vamos a comenzar anotando cuáles son los datos que nos dan. Tenemos que A es igual a 8, ¿ok? A es igual a 8, porque este lado de acá, que vale 8, está opuesto al ángulo A. Luego tenemos el ángulo B, el lado de acá va a ser B, entonces B es igual a 19, ¿ok? Y el lado C es el opuesto al ángulo C, entonces este de acá y vale 14, ¿sí? Entonces esos son los datos que nos dan, ¿ok? Los tres lados. Ahora vamos a anotar pues, lo que nos falta, que es el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Entonces vamos a comenzar resolviendo esto primero aplicando la ley de cosenos. Si se dan cuenta en la fórmula de la ley de cosenos tenemos de este lado de la igualdad, del lado izquierdo, tenemos los lados, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos C al cuadrado, pero es C minúscula, entonces lado C. Acá tenemos lado B y lado A. Y nosotros no queremos saber los lados, ya los tenemos. Nosotros queremos saber lo de acá. El ángulo C, el ángulo B, el ángulo A. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a utilizar la fórmula del coseno, pero vamos a despejar al ángulo, ¿ok? Vamos a despejar al ángulo C, porque es lo que queremos, ¿verdad? Y ya tenemos C, ya tenemos A, ya tenemos B, ¿verdad? Acá también ya tenemos A y B, que son los lados A, B, C, ¿ok? Entonces podemos ver que si despejamos este ángulo, ya tenemos todos los datos para poder obtener el ángulo C. Entonces vamos a despejarlo. ¿Y cómo se despeja esto? Bueno, para empezar, este está sumando, este A cuadrado está sumando, este B cuadrado está sumando, pasan restando al otro lado. Entonces nos va a quedar menos 2AB coseno de C va a ser igual a C cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado, ¿sí? A cuadrado y B cuadrado pasan al otro lado restando. Y este menos 2 por A por B está multiplicando al coseno. Por lo tanto, va a pasar dividiendo al otro lado. Menos 2 AB, ¿ok? Y lo borramos de aquí. Y ya solamente nos queda coseno de C, es C cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado entre menos 2 por A por B. ¿Y cómo despejamos el coseno? ¿Cómo quitamos el coseno para dejar a C sola, al ángulo C? Bueno, pues aplicamos funciones trigonométricas inversas. Recordemos que el inverso del seno es arcoseno, o seno a la menos 1.
el inverso de coseno es arco coseno o coseno a la menos 1, y el inverso de tangente es tangente a la menos 1 o arco tangente, ¿no? En este caso, como tenemos coseno, lo inverso es el arco coseno o coseno a la menos 1. Entonces nos va a quedar que C, ¿ok? Porque queda sola. C, el ángulo C, va a ser igual a coseno a la menos 1 o arco coseno de todo esto que tenemos acá. C cuadrado menos A cuadrado menos B cuadrado entre menos 2 por A por B. Y esto es la fórmula para calcular el ángulo C, pero ya despejado. Entonces ya nada más metemos los valores aquí y nos va a quedar C igual a coseno a la menos 1 de C al cuadrado. ¿Cuánto es C al cuadrado? 14 al cuadrado. 14 al cuadrado menos A al cuadrado menos 8 al cuadrado menos B al cuadrado menos 19 al cuadrado entre menos 2 por A, que es 8, por B, que viene siendo 19. Y ya tenemos eso, y pues ya metemos eso en la calculadora, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos da la calculadora, y pues ya nos daría el valor de C. Y haciendo esto en la calculadora nos queda que C es igual a 41.12, pero redondeado a 2 decimales, ¿ok? 41.12 grados. Entonces eso va a ser el valor de C y lo vamos a anotar aquí, ¿ok? Recordemos que estos son los ángulos, entonces nos queda 41.12 grados. ¿Listo? Y ya hemos obtenido el ángulo C. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hicimos fue despejar el ángulo C de la fórmula. Hubiéramos podido también tomar la otra, esta de acá, y despejar el ángulo B, o también acá despejar el ángulo A, ¿sí? Porque ya tenemos A, B y C, ¿sí? Ya tenemos los tres lados, entonces podríamos tomar cualquiera de las tres fórmulas que vemos aquí. Yo decidí tomar la original, ¿no? Y despejar el ángulo C. Y entonces ustedes hubieran podido tomar el que quisieran, despejar el ángulo y obtener uno de los tres ángulos. Entonces, ya que tenemos un ángulo, ya no ocupamos volver a despejar en la ley de cosenos para obtener otro ángulo. Ya podemos hacer uso de la ley de senos y es mucho más sencillo, ¿ok? Ya no tenemos que hacer tantas operaciones. Y después de que obtengamos un segundo ángulo, ya no ocupamos hacer ley de seno, porque aplicamos la nota que nos dice que la suma de los ángulos es 180, y pues despejaríamos y obtendríamos el último ángulo. Entonces ahorita vamos a aplicar ley de seno. Entonces tenemos el ángulo C y tenemos el lado C. Entonces vamos a utilizar los datos de C, ¿ok? C entre seno de C, porque tenemos el ángulo y tenemos el lado. Y podemos escoger cualquiera de los dos, dependiendo cuál queremos obtener, el ángulo B o el ángulo A. En este caso vamos a utilizar B, porque ya tenemos el lado B, ¿verdad? Entonces ya tenemos B, el lado C y el ángulo C. Entonces vamos a tener que despejar el ángulo B. Entonces nos va a quedar que B entre seno de B es igual a C entre seno de C. Y esto es lo mismo que, despejando, B es igual a 19, ¿ok? 19 entre seno de, ¿cuál es el ángulo B? No sabemos. Igual a C, ¿cuánto es C? 14, entre el seno de 41.12, ¿sí? Que es C. Ahora, ya que lo tenemos así, vamos a tratar de despejar el ángulo B. Ahora, nosotros podríamos hacer el despeje normal, que sería este está dividiendo, pasa multiplicando acá, este que está dividiendo pasa multiplicando acá, y luego este 14 que multiplica al seno de B, que pasó multiplicando, pasarlo a dividir al otro lado, ¿verdad? Pero sería mucho rollo, ¿no? Mucho procedimiento. Entonces, una forma más simple es simplemente voltear las fracciones. Lo que está abajo en la fracción va a pasar arriba y lo que está arriba pasa abajo. Entonces nos quedaría seno de B entre 19 va a ser igual a seno de 41.12 entre 14, ¿ok? Y este 19 lo vamos a pasar a multiplicar acá arriba, ¿ok? Y se va a eliminar de aquí. Y entonces nos queda que el seno de B es igual a el seno de 41.12 grados por 19 entre 14. Y para despejar este seno aplicamos función inversa, ¿ok? Es decir, seno a la menos 1 o arcoseno, y nos queda que B va a ser igual al seno a la menos 1 o arcoseno, pero yo lo pongo más como seno a la menos 1
de 19 que multiplica al seno de 41.12 grados. Este 19 nada más lo puse acá, antes que el seno de 41.12. 19 seno de 41.12 entre 14. ¿Ok? Y pues haciendo esto en la calculadora vamos a poder saber cuánto es el ángulo B. Y bien, si hacemos esto en la calculadora, lo que tenemos aquí nos da, redondeado a dos decimales, que B es igual a 63.19 grados, ¿ok? Entonces, esto es lo que nos daría el ángulo B. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración muy importante, ¿ok? Y pues ocupo que pongan mucha atención. Si ustedes ven el dibujo, pueden ver claramente que en el dibujo el ángulo B se trata de un ángulo obtuso. Por lo tanto, un ángulo obtuso está pues, abierto y se encuentra, es un ángulo obtuso es mayor de 90 grados y menor de 180. Entonces es mayor que 90 y menor que 180. Por lo tanto se encuentra algo así, ¿no? Es un ángulo muy abierto. Entonces, si se dan cuenta, el resultado aquí nos da 63.19. Entonces, esto no tiene sentido con el dibujo. Entonces van a decir, ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces voy a tratar de explicarlo, ¿ok? Lo más sencillo posible. Nosotros teníamos seno de B, ¿verdad? Igual a seno de 41.12 por 19 entre 14, ¿verdad? Y luego aplicamos la función inversa de seno para despejar B, ¿verdad? Y pues el seno pasa al otro lado como función inversa, seno a la menos 1, y ya nos queda la B sola, ¿verdad? El ángulo B. Entonces, si nosotros resolvemos esto, lo que tenemos aquí, antes de aplicar la función inversa, seno de 41.12 por 19 entre 14, esto de aquí nos da 0.89, ¿ok? Nos da 0.89. Es decir que el seno del ángulo, ¿ok? Es decir que el seno de B, del ángulo B, es 0.89. Entonces, el seno es 0.89. Entonces, nosotros vamos a dibujar un plano cartesiano, ¿ok? Con el eje Y y el eje X. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Recordemos que, bueno, espero que hayan visto este tema, pero si no lo han visto, pues espero entiendan, ¿no?, la explicación. En este caso, el seno siempre se relaciona con el eje Y, ¿ok? Y el coseno siempre se relaciona con el eje X, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un ángulo de 63.19 más o menos, ¿no? Recordemos que un ángulo de 90 pues es recto, ¿verdad? Entonces el primer cuadrante del plano cartesiano, que es este, ocuparía un ángulo de 90. Entonces un ángulo de 60 está más o menos por aquí. Es al tanteo, ¿ok? Lo estoy haciendo al tanteo. Entonces trazo una línea y este ángulo que se forma aquí es el de 63.19 grados, ¿ok? Entonces ese ángulo que se forma ahí, pues dices, ok, ese es el ángulo, ¿ok? Obviamente partimos del eje X, del lado positivo del eje X, ¿sí? Y nos abrimos, ¿verdad? 63.19 grados. Entonces, nos dice que el seno, suponiendo que B vale 63.19, ¿verdad? Que fue lo que nos dio. El seno es 63.19, porque B ahorita es 63.19, nos da 0.89, ¿verdad? Entonces, el seno viene siendo esto de acá. Es decir, el seno es esta línea que acabo de trazar, esta línea punteada vertical, ¿sí? Y ven que se forma como un triángulo rectángulo, ¿verdad? Donde aquí hay un ángulo recto de 90 grados. Tenemos nuestro ángulo de 63.19, ¿verdad? Que es B. Entonces, el seno de ese ángulo, recordemos que el seno es igual a, recordando las propiedades, las proporciones trigonométricas, el seno es el cateto opuesto, que viene siendo este de aquí, cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, obviamente todo esto lo tenemos que ver dentro de un círculo, ¿ok? Un círculo unitario. ¿Qué significa un círculo unitario? Que es un círculo que tiene un radio de 1, ¿ok? La distancia del centro a cualquier punto vale 1, ¿ok? Por lo tanto, si esta línea parte del centro a la circunferencia, significa que esta línea vale 1, ¿verdad? Esta línea que hicimos para hacer el ángulo, ¿verdad? Entonces, suponiendo que es un ángulo unitario, un círculo unitario, esta línea vale 1 de longitud, ¿ok? Porque es un círculo de radio 1. Entonces, esta línea de aquí punteada representa el seno. El coseno vendría siendo este cateto de acá, ¿sí? Que se encuentra en el eje X. Entonces, recordemos que el coseno se relaciona con el cateto adyacente y el seno se relaciona con el cateto opuesto,
¿sí? Es decir, el opuesto al ángulo que está acá, ¿verdad? Recordemos que el lado opuesto es el que está hasta el otro lado, ¿verdad? Entonces, este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente en este triangulito rectángulo que se forma. Entonces, el seno se relaciona con el cateto opuesto, ¿verdad? Suponiendo esto, nos dice que el seno de 63.19, el seno de este ángulo que tenemos aquí, es 0.89. Significa que como esta línea de aquí vale 1, ¿sí? Y es la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo, pero también vale 1 porque dijimos que todo se encuentra dentro de un círculo unitario de radio 1. Como esta línea va del centro a la circunferencia, pues es el radio, y el radio vale 1, y esto es la hipotenusa. Y dijimos que, y sabemos que el seno de un ángulo, ¿verdad? En este caso B, el ángulo B, es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Si la hipotenusa vale 1, pues es como cateto opuesto entre 1, y cualquier cosa entre 1, pues nos da lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el seno de beta solamente es cateto opuesto. Es decir, que el seno de 63.19 es el cateto opuesto. Esto de aquí es nuestro seno, ¿ok? Para un círculo unitario, ¿sí? Para una hipotenusa que vale 1, ¿ok? Entonces, suponiendo que esto es nuestro seno, podemos ver que entonces esto de acá, este lado de aquí, va a medir 0.89, ¿verdad? Porque ya sabemos que el seno del ángulo B, que es 63.19, vale 0.89 al hacer esta operación. Entonces, este lado de aquí vale 0.89, ¿ok? ¿A qué voy con todo esto? Pues dijimos que esto no hace sentido, ¿verdad? Sin embargo, pues está correcto, o sea, al hacer esta operación nos da 63.19. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el seno siempre es positivo cuando nos movemos hacia arriba en el eje Y es negativo cuando nos movemos abajo en el eje Y, ¿sí? Si nos moviéramos una flecha hacia abajo, el cateto opuesto estaría hacia abajo, ¿sí? El cateto opuesto iría hacia abajo en el eje Y. En este caso está yendo hacia arriba en el eje Y, por lo tanto es positivo. Esto es en el primer cuadrante. Pero, ¿qué pasa si en el segundo cuadrante nos abrimos 63.19 grados? Pero ahora, en vez de abrirnos los grados así, ahora nos abrimos los grados así, ¿ok? Inversos. Es decir, desde acá comenzamos y nos levantamos. Es decir, hacer otra línea por acá y que este ángulo también mida 63.19, ¿sí? Que este ángulo de aquí también mida 63.19. ¿Qué va a ocurrir? Pues como también nos levantamos 63.19, pues aquí se va a trazar un cateto opuesto, ¿ok? Recordemos que esta línea que tracé vale 1 porque tenemos un círculo unitario. Entonces, prácticamente si nosotros nos levantamos 63.19 grados, pero en el segundo cuadrante, y trazamos una línea punteada, como esta de aquí, prácticamente, en teoría, esto de aquí, esta línea de aquí y esta línea de acá, valen lo mismo, ¿sí? Porque nos levantamos lo mismo tanto para acá, para arriba, como para acá, para arriba. Nos levantamos los mismos grados, 63.19. Entonces, esta línea de aquí vale lo mismo que esta línea de acá. Por lo tanto, significa que esta línea de aquí, punteada, el cateto opuesto a este ángulo, también vale 0.89. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que tanto para este ángulo de acá como para este ángulo de acá, el seno del ángulo vale 0.89, ¿verdad? Recordemos que el ángulo siempre se mide a partir del eje positivo de las X, ¿no? Para que nos dé un ángulo positivo. Entonces, de aquí siempre se parte a medir un ángulo, ¿sí? Siempre se empieza para medir un ángulo. Entonces, de aquí hasta acá son 63.19, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos qué ángulo hay? Desde esta línea hasta el eje positivo de las X. Pues, ahora en vez de medir de aquí a acá, vamos a medir desde aquí hasta acá, ¿sí? Haz de cuenta que vamos a medir desde aquí, porque desde aquí siempre se empieza para medir ángulos positivos, hasta acá, ¿ok? Desde el eje positivo de X hasta acá. Prácticamente estamos midiendo este ángulo de aquí, todo este ángulo, desde aquí hasta acá. Y ese es un ángulo obtuso, ¿verdad? Y podemos ver que acá B es un ángulo obtuso. Entonces, significa que si calculamos este ángulo que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Podemos,
ese ángulo que encontremos es el verdadero valor para B. ¿Por qué? Porque significa que tanto para el ángulo que va de aquí para acá, 63.19, su seno es 0.89. Y también para el ángulo que va desde aquí hasta acá, también su seno es positivo y es 0.89. Es positivo porque también va hacia arriba en el eje Y, ¿ok? Entonces, significa que tanto para el ángulo que va de aquí hasta acá, hay un seno de 0.89 y tanto para el ángulo que va de aquí para acá, hay un seno de 0.89. Es decir, hay dos posibles ángulos que nos pueden dar seno de 0.89, ¿sí? Es por eso que una solución es 63.19, pero podemos ver que no hace sentido con el problema. Entonces, el que ocupamos es el obtuso. Vemos que en la figura tenemos un ángulo obtuso. Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese ángulo? Pues muy sencillo. ¿Cuántos grados hay desde aquí hasta acá? Pues 180, ¿verdad? Un semicírculo, ¿sí? Un semicírculo es 180 grados, ¿verdad? Es un ángulo llano, ¿verdad? Si vamos desde aquí hasta acá, son 180 grados. La mitad de una circunferencia. La mitad de 360 grados. Entonces, si vamos desde aquí hasta acá, son 180. De aquí, si comenzamos de acá hasta aquí, ¿cuántos grados son? 63.19, ¿verdad? Lo mismo que de aquí a acá. Entonces, a 180 le vamos a quitar, 63.19 y con eso ya vamos a obtener cuántos grados hay desde aquí hasta acá. Porque ya le quitamos lo que hay de aquí a acá, que es 63.19. Se lo quitamos a media circunferencia, ¿sí? A media circunferencia le quitamos lo que hay de aquí a acá, 63.19. A 180 le quitamos 63.19 y nos da el ángulo que hay de aquí hasta acá. Si a 180 grados le quitamos 63.19 grados, ¿ok? Si a media circunferencia le quitamos este pedacito de aquí hasta acá, para saber el ángulo que va de aquí hasta acá, nos daría como resultado 116.81 grados, ¿ok? Entonces 116.81 grados es el verdadero valor de B y podemos ver que en el dibujo B es un ángulo mayor de 90 y menor de 180 y 116.81 es el segundo ángulo, es otro ángulo que también tiene un seno de 0.89. Entonces al momento de despejar, o sea, si nosotros aquí cuando aplicamos la función inversa para dejar la B sola, a nosotros nos dio 63.19. O sea, esto nos dio 63.19, nos dio porque fue el resultado del seno inverso de esto que está en el paréntesis, ¿verdad? Prácticamente, lo que está aquí dentro del paréntesis es 0.89, ¿ok? Prácticamente, si ustedes hacen la calculadora seno inverso de 0.89, les va a dar 63.19. Pero, si ustedes ponen en la calculadora el seno, ¿ok? Seno de 116.81, o sea, si hacen seno de 116.81 y si hacen el seno de 63.19, en ambos casos les tiene que dar 0.89 de resultado, ¿sí? Háganlo en la calculadora y van a ver, al seno de 116.81, háganlo en la calculadora y les va a dar 0.89, y al seno de 63.19 les va a dar también 0.89. Significa que hay dos ángulos que van a tener el mismo seno. Entonces, obviamente en la calculadora les va a dar uno, ¿verdad? Y de preferencia les va a dar el que se encuentre entre 0 y 90 grados. Por eso nos da el de 63.19. Porque si empezamos a medir ángulos, siempre se empieza de acá, del lado positivo de X. Entonces, el primer ángulo que se va a topar con un seno de 0.89, pues va a ser 63.19. Sin embargo, también el ángulo de 116.81 grados, que es desde aquí hasta acá, también tiene el mismo seno, que es este de acá, ¿sí? Entonces, estos dos ángulos, tanto de aquí a acá y de aquí a acá, tienen el mismo seno. Y es por eso que podemos tener dos posibles ángulos con el mismo seno. En la calculadora nada más les va a arrojar uno, ¿verdad? Pero les estoy explicando esto porque, pues si ponen 63.19 está mal, o sea, no tiene sentido. Significa que B sería un ángulo agudo, y pues no es un ángulo agudo, ¿verdad? Entonces, la respuesta no es 63.19, sino 116.81 grados, ¿ok? Y este es el valor de B, de acuerdo a lo que expliqué de la circunferencia. Y pues espero que se haya entendido, ¿verdad? Porque,
No creo que vaya a venir algo así en el examen, pero pues el temario marca ley de cosenos y si se topan con este problemita, esta confusión, pues se van a quedar atorados, ¿verdad? Aunque no creo que venga, porque el examen es como más rápido, de acuerdo a mi experiencia, van a venir más de problemas de ley de seno, que tengas que aplicar ley de seno y no tanto de coseno, pero quién sabe, ¿verdad? Puede que le cambien y que apliquen una ley de coseno. Este es el verdadero resultado, ¿ok? Y es 116.81 grados. Esto es por si se lo llegan a topar así, ¿ok? De que les dé un valor para B, tienen que checar bien que coincida con el dibujo, ¿no? O sea, si se ve que es agudo, tiene que darme entre 0 y 90. Si se ve que es obtuso, un ángulo obtuso, pues tiene que darme entre 90 y 180, ¿ok? En este caso, pues ya tenemos el ángulo B, ¿ok? Y ya podemos borrar el procedimiento, ¿ok? Y por último vamos a hacer el último ángulo. Pero ya tenemos dos ángulos y el ángulo A solamente lo calculamos con esta regla de aquí, de la suma de los ángulos nos da 180. Despejamos A de una vez y nos queda que A es 180 grados menos B menos C, ¿ok? Y esto nos queda que es igual a 180 menos, ¿cuánto es B? 116.81 menos 41.12 grados. Y al hacer esto en la calculadora nos da que A es igual a 22.07 grados. Y entonces eso es el valor de A, lo anotamos por acá, 22.07, y listo. Entonces ya tenemos los tres ángulos y háganlo en la calculadora, si lo quieren comprobar, si suman estos tres ángulos les tiene que dar 180 grados o más o menos, ¿no? Que le puede faltar muy poquitito o se puede pasar muy poquitito en decimales, una cosa insignificante de decimales, pero o les da 180 grados exacto o les da aproximadamente 180, ¿no? Con decimales, con una diferencia mínima de decimales, ¿sí? De 0.01, 0.05, bien chiquito, ¿no? Pero eso es por el redondeo, ¿no? Ahora, ustedes hubieran podido haber hecho, no sé, el C y luego el A, que también es agudo, y pues ya obtienen el obtuso, que es el ángulo B, que es obtuso, y ya no tienen que hacer lo que expliqué del círculo, ya no van a tener esa confusión. Pero yo les digo porque si ustedes hacen este y luego escogen este, y les da un ángulo agudo y ven en el dibujo que es un ángulo obtuso, y no se dan cuenta, pues va a estar mal el ejercicio, ¿ok? Entonces, también pueden optar por eso, sacar los agudos, ¿no? Sacan este, como el C, como el que saqué al inicio, y en vez de sacar B, sacan A, ¿verdad? Y pues acá les va a dar un ángulo agudo y al final dejan el obtuso y no creo que les dé problemas para, pues, esa confusión, ¿no? De lo del círculo. Pero yo tuve que explicarlo porque si ustedes hacen este y luego hacen este y aquí no les da un ángulo obtuso, les da un ángulo agudo menor de 90 y mayor de 0, va a estar mal el ejercicio porque van a pensar que ese es el valor de B, pero en realidad no es el valor de B. Y entonces yo podría recomendar que hagan primero los agudos y al final dejen el obtuso, ¿verdad? Y que comprueben sumando que les dé 180. Y bueno, con eso terminamos el segundo ejercicio. Vamos a borrar, ¿ok? Espero se haya entendido. Si tienen duda me la pueden dejar en los comentarios. Y bueno, vamos a, por último, ya sé que este video está largo, pero este tema es largo y pues ni modo, ¿verdad? Entonces, por último, les voy a decir cómo se calculan los ángulos fundamentales de manera rápida y fácil, ¿verdad? Para seno, coseno y tangente, porque si hacen el examen presencial, pues no van a poder usar calculadora. Y, pues para cómo sacar los ángulos sin calculadora de manera rápida, ¿ok? Son los ángulos fundamentales porque son los más usados, ¿ok? Vamos a hacer como la tablita para seno, coseno, tangente de 0, 30, 45, 60 y 90. Pero el de 0 y 90 lo vamos a dejar al final, ¿ok? Primero vamos a hacer 30, 45, 60, seno, coseno, tangente, ¿ok? Y al final dejamos 0 y 90, ya van a ver por qué. Entonces hacemos como una tablita, ¿no? Seno, coseno, tangente. Tenemos acá 30 grados, 45 grados y tenemos 60 grados, ¿bien? Hacemos como una tablita. Esto de los ángulos fundamentales lo pueden checar en mi TikTok. Ahí subí video donde explico esto en un minuto, ¿sí? Entonces aquí lo voy a explicar de manera rápida. Tenemos seno, coseno, tangente, ¿verdad? Primero, para sacar el seno de 30, 45 y 60, ¿qué vamos a hacer primero? Primero vamos a poner numeradores, vamos a tener fracciones, vamos a poner líneas en cada casilla, ¿ok? De fracción. Así, así, así,
así, así, así, así, así y así. ¿Ok? Entonces ya tenemos líneas de fracción. En los numeradores de la fila de seno vamos a poner así, 1, 2, 3. Y en la fila de cosenos vamos a poner 3, 2, 1. Lo contrario, ¿no? Y ahora en la fila de senos vamos a poner 2, 2, 2 en el denominador. Y en el coseno lo mismo, 2, 2, 2. Ahora, en la fila de seno vamos a poner raíz cuadrada a todos los numeradores. Raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3. Y en la fila de coseno es lo mismo, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 1. Ahora, la raíz cuadrada de 1 es 1, entonces podemos simplificar solamente quitando la raíz, ¿verdad? Porque raíz de 1, 1. Igual acá, raíz de 1, 1, ¿verdad? Entonces ya hemos obtenido, así de sencillito, el seno para 30, 45 y 60 y el coseno para también 30, 45 y 60. Entonces, 1/2, raíz de 2 entre 2, raíz de 3 entre 2, coseno es raíz de 3 entre 2, coseno de 45 raíz de 2 entre 2 y coseno de 60 es 1/2. Podemos observar lo siguiente, el seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60, ¿sí? 1/2, 1/2. Podemos ver que el seno de 60, o sea, este es lo mismo que este, y el seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30, o sea, este es lo mismo que este y este es lo mismo que este, raíz de 3 entre 2, raíz de 3 entre 2, 1/2, 1/2. Y 45, el seno de 45 y el coseno de 45 son lo mismo, raíz de 2 entre 2, ¿ok? Esta es la manera en que lo escribes para no hacerlo con calculadora, ¿ok? Obviamente en decimal te va a dar otra cosa, pero esto se hace porque pues luego puedes eliminar raíces con raíces, o si tienes un 2 arriba puedes eliminar el 2 de abajo, y así, ¿no? Además de que en las respuestas de UABC se tiende a dejar todo en resultados como raíz o enteros, ¿sí? O como por ejemplo 2 por raíz de 5, ¿sí? Se dejan los resultados no en decimales, se deja con radicales o así, los resultados. ¿Y cómo se hace la tangente? La tangente se hace tomando el numerador del seno, en este caso 1, y en el denominador va el numerador del coseno, o sea, el numerador del seno va en el numerador de la tangente, y el numerador del coseno va en el denominador de la tangente. Entonces nos quedaría 1 sobre raíz de 3, tomamos este y este. Y lo mismo para todos, raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 2 arriba, este, y este raíz de 2 abajo. Y luego acá, este raíz de 3 arriba, y este 1 abajo. Y podemos simplificar. Esto como tenemos el radical abajo, ¿sí? Como tenemos el radical abajo no es estético, ¿verdad? Entonces podemos multiplicar por raíz de 3 sobre raíz de 3 y nos quedaría, lo voy a pasar acá abajo, 1 por raíz de 3 nos queda raíz de 3, entre raíz de 3 por raíz de 3, raíz de 3 al cuadrado nos queda 3, ¿sí? Entonces nos queda solamente raíz de 3 entre 3. Esto es lo mismo que 1 sobre raíz de 3. Acá raíz de 2 entre raíz de 2 nos da solamente 1, ¿verdad? Y raíz de 3 entre 1 nos da raíz de 3. Entonces se puede simplificar aún más la tangente. Y ya hemos obtenido seno, coseno, tangente para 30, 45 y 60. ¿Ok? Ahora voy a borrar, espero que se haya entendido. Les digo en mi cuenta de TikTok, ahí pueden encontrar un video donde lo explico de manera súper rápida y clara. Bueno, a mi parecer es muy claro. Y en un minuto, ¿ok? Y ahora vamos con el ángulo de 0 y 90, ¿sí? Ahorita vamos a ver por qué los quería hacer aparte, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con el seno, con el coseno de 0 y 90, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? La manera en que yo siempre lo explico es basándonos en un plano cartesiano, ¿ok? Entonces tenemos el plano y adentro del plano tenemos un círculo unitario, ¿sí? Como lo que expliqué hace rato. Es decir, un círculo que el radio vale 1, ¿no? No me quedó derechito, pero supongamos que del centro a cualquier punto de la circunferencia es 1, ¿ok? Entonces, este es el eje Y y este es el eje X. Ahora, siempre que empezamos a medir un ángulo, siempre empezamos de aquí, ¿verdad? De aquí a aquí son 0 grados. Luego de aquí a acá son 90 grados, de aquí a acá. Luego de aquí hasta acá son 180, de aquí hasta acá son 270 y de aquí hasta el mismo punto, una vuelta completa, una vuelta del círculo completa son 360 grados, ¿no? Entonces son 90, el primer cuadrante, ¿no? 180 hasta acá, 270 hasta acá y una vuelta completa 360, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el seno se relaciona con el eje Y, ¿verdad? Y el coseno se relaciona con el eje X, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 0 grados, nos ubicamos en este punto, ¿verdad? Estamos
estamos obviamente en el punto de la circunferencia, ¿verdad? Y aquí son 0 grados, ¿verdad? Porque ahí vamos a partir. Entonces, recordemos que el seno y el coseno van desde 0 a 1, sus valores van desde 0 a 1, siendo 0 lo mínimo y 1 lo máximo. El coseno obtiene su valor máximo en el eje X, ¿ok? Y obtiene su valor mínimo en el eje Y. Y el seno obtiene su valor máximo en el eje Y y su valor mínimo en el eje X, ¿ok? Entonces, si estamos aquí, vamos a ponerle aquí que el seno se relaciona con Y y el coseno con X, ¿sí? Con los ejes Y y X. Entonces, si estamos aquí en 0, ¿en qué eje estamos? En el X, ¿verdad? ¿Y cuánto vale el radio del círculo unitario? 1, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto va a ser, en este caso, el seno de 0? Es decir, si estamos en 0 grados, ¿cuál va a ser el seno de 0 grados? Pues si el seno se relaciona con el eje Y y nosotros estamos sobre el eje X y no nos estamos moviendo nada ni para arriba ni para abajo, entonces ¿cuál va a ser el seno de 0? Pues 0, ¿verdad? Porque dijimos que el seno va a valer su valor mínimo en el eje X, ¿ok? Porque el seno va a tener su valor máximo en el eje Y, por lo tanto en el eje X su valor mínimo, es decir, el seno de 0 es 0. ¿Cuál va a ser el coseno si estamos sobre el eje X y el radio es 1? Entonces, ¿cuánto va a valer el coseno de 0? Pues 1, porque dijimos que el coseno toma su valor máximo en el eje X y está relacionado con el eje X, y el coseno toma su valor mínimo en el eje Y, ¿ok? Entonces, en 0 grados, el coseno va a ser 1, su valor máximo, y el seno va a ser 0, su valor mínimo. Ahora, si nos movemos 90 grados, es decir, desde aquí hasta acá, son 90 grados, ¿no? Un ángulo recto. Entonces, acá, si nos ubicamos ahora en este punto de acá, vamos a ver cuál es el seno de 90 grados, ¿sí? Este ángulo de aquí son 90 grados, ¿no? Entonces, si nos movemos 90 grados, ahora, ¿cuál va a ser el seno? Obviamente, el radio sigue valiendo 1, ¿verdad? Entonces, dijimos que el seno obtiene su valor máximo en Y, ¿ok? En el valor Y, en el eje Y, perdón, y su valor mínimo en X. Entonces, si el seno valía acá, si el seno en 0 valía 0, entonces, y se encontraba sobre el eje X, entonces en el eje Y, es decir, cuando sean 90 grados, va a tomar su valor máximo, por lo tanto el seno de 90 va a ser 1, ¿sí? Y el coseno toma su valor mínimo en el eje Y, porque el coseno se relaciona con el eje X. Entonces, si estamos en este punto de acá, pues ya no estamos en nada en X, ¿verdad? Estamos en X0, porque no nos estamos moviendo para los lados. Como el coseno toma su valor máximo en X y su valor mínimo en Y estamos en Y, pues va a tomar su valor mínimo el coseno, y es decir que va a tomar 0, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, en el eje X el coseno toma valor máximo, ¿sí? Y el seno toma valor mínimo. Y en el eje Y se invierten papeles. En el eje Y el seno toma valor máximo y el coseno toma valor mínimo, ¿sí? Siendo 0 el mínimo y 1 el máximo. Entonces, en 0 grados nos ubicamos en el eje X, por lo tanto, el seno va a valer 0 de 0 grados y el coseno de 0 grados va a ser 1, ¿sí? Porque estamos sobre el eje X. Y en 90 grados, el seno va a ser 1 porque estamos en el eje Y y ahí seno toma su valor máximo, y coseno ahora va a ser 0 porque el coseno toma su valor máximo en X y pues estamos en Y. Entonces, ¿ven cómo son contrarios? El seno de 0 es 0, pero su coseno es 1. Y el seno de 90 es 1, pero el coseno es 0. ¿Ok? Y esto de acá es la forma en que encontramos el seno y el coseno de 0 y 90. Yo lo explico siempre así como plano cartesiano para que se entienda de manera gráfica, pues, o sea, que entiendan de dónde sale y pues así no me lo tengo que memorizar, ya lo tengo siempre acá, nada más tenemos que razonar, ¿verdad? Y bueno, ¿y cuál sería la tangente? La tangente, en caso de, ¿no? La tangente, pues supongo que ya saben, ¿no? Pero si el seno de un ángulo, si el seno de teta es cateto opuesto entre hipotenusa y el coseno de teta es cateto adyacente entre hipotenusa, si hacemos cateto opuesto entre hipotenusa entre cateto adyacente entre hipotenusa, es decir, seno del ángulo entre coseno del ángulo, si hacemos esto nos queda, hacemos regla de la torta, opuesto por hipotenusa entre
adyacente por hipotenusa, cancelamos hipotenusas y nos queda opuesto entre adyacente. Y recordemos que la tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces la tangente de un ángulo es igual al seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo. Esa es una entidad trigonométrica que supongo que ya deben de saber, ¿no? Nada más lo quería demostrar. Entonces, la tangente es el seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo. Entonces, prácticamente, si la tangente es el seno entre el coseno, pues solamente va a ser hacer lo siguiente. Si la tangente es el seno entre el coseno, entonces va a ser acá, la tangente de 0 va a ser 0 entre 1, 0 entre 1, seno entre coseno. Y acá va a ser 1 entre 0, ¿verdad? Seno entre coseno. Ahora, ¿cuánto es 0 entre 1? 0 entre 1, 0 entre cualquier cosa nos da 0, ¿verdad? ¿Y cuánto es 1 entre 0? No se vayan a confundir, no es 0, es indefinido. ¿Sí? Entonces, la tangente para 90 no está definida, es indefinida, porque cualquier cosa entre 0 es indefinido, indeterminado. Y la tangente de 0, pues es 0 entre 1, que nos da 0. Y así calculamos la seno, coseno y tangente para 0 y 90. Y bueno, con esto llegamos al final del video. Espero hayan entendido todo. Fue un video largo, pero con temas muy fundamentales de geometría, trigonometría, ángulos fundamentales, todo ese tipo de cosas. Entonces, si tienen alguna duda, me la pueden dejar en los comentarios. Y bueno, trataré de contestar lo más rápido posible. De mi parte es todo. Espero en próximos videos nuevamente. Yo soy el Jesus. Adiós.